A ver, Yo soy hermana Martínez, yo soy de Utah y estoy sirviendo aquí por 18 meses. Y pues yo crecí en la iglesia. ¿nació dentro de la iglesia? Sí, Ok, de nacimiento. pero yo fui como rebelde. Y pues yo tenía mi carácter. Um, y pues mi mamá fue católica también y ella fue una converso. Y ella, su fe en Dios es como ustedes, muy, muy grande, muy fuerte. Y pues yo siempre quería eso, pero fue muy difícil para mí entender qué es fe y cómo puedo tenerlo. Pero fue un momento en mi vida que fue muy difícil y es donde Dios me ayudó a crecer mi fe y es donde yo busco a Dios en, en como una manera humilde y pues Él me ayudó a salir de un tiempo oscuro en mi vida. Pues yo siempre quería hacer mi misión. Cuando estaba chiquita siempre estaba hablando de mi misión con mi padre. Y pues cuando yo crecí fue un poquito difícil porque es mucho que necesitas dejar. Pero con toda mi experiencia en mi vida, yo quería dar ese paz y ese amor que Dios me da a mí. Y yo quería esa oportunidad por otras familias y otras personas y pues um, yo sé que el libro de Mormón es un libro tan precioso en mi vida y también la Biblia. Um, y es un libro que Dios da a nosotros para guiarnos en nuestra vida y para prepararnos a vivir con Él otra vez. Y yo crecí en la iglesia también. Yo fui bautizado cuando tenía 8 años. Y todo de mi vida mis padres me enseñaron a hacer la justa y leer las escrituras y orar y durante mi vida yo hice esas cosas pero no con mi corazón, solamente porque son importantes. Y me gustó porque yo tenía el conocimiento de un Padre Celestial amoroso y que mi familia puede ser eterna si no necesitamos preocupar sobre la muerte y cuando mi abuela se falleció yo sabía que voy a verla otra vez. Y cuando estaba preparando para mi misión, necesitaba encontrar que yo tenía un testimonio muy fuerte. Porque salimos nuestros hogares, soy de Alaska, y salimos nuestros hogares y todo de nuestras vidas. Y estamos aquí en un lugar nuevo a ayudar a personas a sentir más paz. Y fue cuando estaba en colegio por un poquito de tiempo. Yo tomé un clase sobre el Evangelio de Jesucristo y una de mis tareas fue a leer el libro de Lucas y antes de la Navidad. Estaba leyendo una de las historias de Jesucristo cuando él sanó un hombre que no pudo ver. Y esta historia tenía mucho poder en mi corazón porque fue como la primera vez que estaba leyendo con el deseo a crecer mi relación con Jesucristo. Y en ese momento yo pude sentir el amor de Dios y que con Jesucristo mis ojos pueden ser abiertos a los milagros en mi vida. Y entonces me encanta el libro de Lucas por esa razón. Tiene un lugar especial en mi corazón.
Y fue el mismo mi primer vez leyendo el libro de Mormón. Gracias, hermano. Gracias, mi amor, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Porque estaba leyendo el libro de Mormón y fue el mismo sentimiento cuando estaba leyendo la Biblia. Y como yo dije, yo crecí en la iglesia, pero yo crecí mi testimonio con tiempo. Y estoy todavía aprendiendo más y fortaleciendo mi relación con Dios, porque es un proceso de todas de nuestras vidas. Podemos, como usted dijo, podemos siempre aprender más sobre Jesucristo y las cosas de Dios son las cosas mejores. Bueno, pues mi nombre es Ramón Pérez. Gracias por venir. Como le dije, nosotros somos católicos. Yo soy teólogo y apologista católico. Y pues como ella dice, que pues la Biblia es palabra de Dios. Nosotros no usamos el libro Mormón, pero lo que les dije en la oración está en primera de Timoteo 2:4, que dice que él quiere que todos se salven llegando al conocimiento de la verdad. Y precisamente por eso quise hacer esta reunión, porque hay que llegar al conocimiento de la verdad. Y como les digo, se especula que ahorita hay alrededor de 100,000 agrupaciones diciendo que tienen la verdad. Y como les dije, pues esa es una triste historia. Y como la Biblia también es palabra de Dios, lo que también quiero que hagamos, en Juan 13:34, Jesucristo dice, les dejo un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces espero que compartir sea con amor. Porque ese es el nuevo mandamiento y así, y como es de Jesucristo, eso será lo que comprueba primeramente que seamos cristianos. Ahora, si una de las dos va a hablar para que nos empiecen. Primero quisiera que nos explicaran de dónde surgió la iglesia del Mormón, o como usted acaba de decir, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Bueno, y como ustedes aclararon que ese es el nombre correcto de la iglesia. Sí. De su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, pues lo que queremos es que nos digan cómo surgió la iglesia, por qué es de Jesucristo, porque así lo tienen en el nombre, iglesia de Jesucristo, por qué es de Jesucristo. Y la otra, como le digo, nosotros no utilizamos el libro Mormón. Ahora también lo que necesitamos saber, ¿por qué dicen que es palabra de Dios? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué le vamos a creer? O sea, cualquiera puede decir, esto es palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Claro. O sea, necesitamos saber de dónde proviene eso. Y pues es lo que quiero que ustedes me expliquen. Porque al igual que nosotros los católicos, el nombre completo de la iglesia católica, muchos dicen católica romana. No, se están comiendo la mitad. Es iglesia cristiana católica, apostólica y romana. Entonces, muchas veces tratan de comerse la mitad del nombre. Solamente dicen católica romana y se comen la otra mitad. Y al igual que nosotros decimos que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Por cristiana, porque es de Cristo. Porque nosotros decimos que Cristo la fundó sobre Pedro. Apostólica, ¿por qué? Porque tiene sucesión apostólica desde los apóstoles hasta el día de hoy. O sea, siempre ha existido. Y por eso es cristiana,
apostólica. Católica, ¿por qué? Porque es para todo el mundo. Jesucristo mandó a predicar a todo el mundo. En Mateo 28, 19 dijo, vayan por todo el mundo. En Marcos 16, 15, lo mismo, mandó a predicar a todo el mundo. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando llega la venida del Espíritu Santo, desde el versículo 3, ahí nombra los países que hay en todo, que eran conocidos hasta entonces, y dice que su palabra llegará hasta el fin de los confines de la tierra. Entonces, por eso, católica y romana, ¿por qué? Porque eso lo podemos ver después, no me quiero alargar mucho, porque desde un principio la iglesia ya había romanos y desde un principio se fueron a Roma. Entonces, nosotros también creemos que la iglesia de nosotros es la de Jesucristo. Igual que ustedes creen que su iglesia es la de Jesucristo. Entonces, lo que yo quiero es que usted me exponga, vamos a decir, sin pasarse 20 minutos, porque si no nos agarra aquí la noche. Sí. Y para que podamos entender todo, porque si me da una exposición de 3 horas, no voy a captar mucho. No. Ajá. Entonces yo quiero que usted me exponga con los fundamentos del libro, la Biblia. Usted no la tiene, pero aquí la tengo yo por si lo ocupa. Sí, gracias. Con la historia de que las dos cosas, que la iglesia de ustedes es de Jesucristo, y por qué dicen que el libro de Mormón es palabra de Dios. Y luego, si me permite, después de que lo oiga, yo le puedo decir en qué estoy de acuerdo y en qué no, y después podemos seguir en un diálogo. Pero todo como dice el mandamiento de Jesucristo en Juan 13:34, ámense los unos a los otros. Sí. Porque entonces, pues, por ahí empieza por la iglesia. ¿Por qué piensan eso? ¿De dónde surgió? ¿Quién la puso? Y luego, ¿por qué debemos creer lo que dice el libro del Mormón? ¿Sí? Ese es nuestro mensaje. Y por qué tenemos misioneros y misioneros en el mundo a compartir este mensaje diferente. Creemos que esta iglesia es restaurado, el evangelio restaurado de Jesucristo. Y la parte muy importante es que tenemos un Dios muy amoroso y que Él quiere Disculpe, perdón, ya casi son las 7:05, se puede decir, como hasta las 7:25 le vamos a poner. Disculpe, no, eso lo debería de haber dicho antes para no interrumpirla, para que no se me emocione mucho y sigue, pero ya, basándose eso. Y la otra cosa, ¿cuándo se restauró? Ahora sí ya no la interrumpa hasta que acabe. Por supuesto. Todo de ese, tenemos un Dios muy amoroso y Él quiere que sentimos su amor todo el tiempo. Y porque tenemos un Dios muy amoroso, Él nos ha dado este evangelio. Creemos que este evangelio empieza con fe y mediante esa fe vamos a arrepentir, o en otra palabra vamos a cambiar nuestro corazón y ser bautizados y recibir el don del Espíritu Santo. Y con ese evangelio podemos tener esperanza y la habilidad a saber que podemos ser limpios y tenemos esperanza a una familia eterna y que somos hermanos y hermanas. Y es que Dios quiere que sabemos. Y Él nos ha dado este conocimiento mediante los profetas. Como en la Biblia tenemos profetas como Adán y Moisés y todos esos. Ellos tienen el poder de Dios y en nuestra iglesia se llama sacerdocio. Y ese es como la clave de todo el poder de Dios, porque no podemos hacer nada sin este poder en nuestras vidas. Y mediante el tiempo
tuvimos a Jesucristo en la tierra. Y él fue el profeta perfecto y fue más de solamente un profeta. Él fue el Hijo de Dios viviente en la carne. Y durante su vida él sufrió y él hizo la expiación. Y ese es cuando él estaba en el jardín y sufrió y él murió para nosotros y él fue resucitado para nosotros. Y es mediante su vida que tenemos este luz de la habilidad a cambiar. Pero sabemos que la gente de ese día rechazaron él y sus apóstoles. Y Jesucristo tenía el poder de Dios y sus apóstoles también, pero con la muerte de Jesucristo y la muerte de sus apóstoles, ese poder no estaba en la tierra, porque no fue una persona con la autoridad de Dios. Y ese tiempo fue un tiempo de mucha oscuridad, mucha confusión. Este es donde muchas iglesias empezó a crecer y porque personas no sabieron dónde ir para toda la verdad. Y un joven se llama José Smith. Él tenía un deseo muy fuerte a saber dónde ir, porque él sabía que Dios es muy poderoso y que debemos saber la verdad a ser salvos. Él tenía este deseo a aprender la iglesia es verdadero. Y él leo en la Biblia, en Santiago 1:5, que no recuerdo el versículo exactamente, pero si no tenemos sabiduría, debemos pedir a Dios por ayuda a saber, porque Dios tiene todo el conocimiento. Y ese versículo fue muy poderoso por este joven. Él tenía 14 años, fue un jovencito. Y ese toca su corazón muy fuerte, porque como fue la respuesta y fue la instrucción a qué hacer, a recibir esa respuesta de cuál iglesia es verdadera. Sí, él fue un joven alguien con gran fe. Y él quería saber cuál de esas iglesias son verdaderas. Y pues él hizo que la escritura estaba diciendo que él va a preguntar a Dios con oración. Pero antes estaba como pensando, meditando, todo eso. Estaba buscando maneras para buscar su respuesta. Y pues llegó un tiempo, fue en 1820, que él quería orar a Dios. Y pues él quería ir a un lugar a donde él puede sentir paz. Entonces él estaba en un jardín. Y pues él hincó ahí y él preguntó a Dios: Padre, por favor, ayúdame a saber cuál de estas iglesias son verdaderas. Y pues un gran luz estaba adelante de él y él vio a dos personajes, Padre Celestial y Jesucristo. Su experiencia es una experiencia muy poderosa. Y voy a tratar de recordar las palabras de su experiencia. Él dijo: vi una columna de luz
más brillante que el sol, y esa luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Y en la área directamente arriba de mi cabeza vi dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos, señalando a otra, llamándome por mi nombre, dice: "Ese es mi hijo amado, escúchalo". Y ese fue como la empieza de la restauración de esa iglesia. Respuesta a la oración de José Smith, que tenemos un Dios y tenemos Jesucristo y debemos seguir Jesucristo. Y mi parte favorita de esta experiencia es que Dios sabía el nombre de José Smith. Y este es un testimonio para mí que Dios sabe nuestros nombres. Él tiene muchos hijos. Todas las personas que vivieron antes de nosotros y todos de ellos que van a venir después. Dios sabe cada uno de ellos nombre. Y ese es porque Dios contestó la oración de José Smith. Y con este conocimiento Dios le dijo que las iglesias en la tierra tenían partes de la verdad, porque tenían la Biblia, y la Biblia es verdadera, sabemos pero Dios dijo que necesitamos la plenitud del Evangelio, y ese es donde encontramos el libro de Mormón. Este libro es un registro de la gente en los antiguos Amalequitas, y es muy similar a la Biblia, porque la Biblia es historias escritas de los antiguos profetas en la área como de Jerusalén y donde Jesucristo vivió. Y el libro de Mormón es el mismo, es las historias de profetas en los antiguos Américas. Y me gusta porque tenemos dos perspectivas del amor de Dios. Porque Dios nos ama a todos de sus hijos, y ese es porque Jesucristo no solamente venía a la gente en Jerusalén, pero creemos que Él también venía a la gente en las antiguas Américas. Y ese libro es un otro testamento de Jesucristo, porque los profetas aquí testifican de Jesucristo en prácticamente cada página. Yo sé que con este libro, yo debo decir, ese libro Dios le dio a José Smith planchas de oro a traducir por medio del poder de Dios. Y esa es la parte muy importante, que dijimos que el poder de Dios no estaba en la tierra después de la muerte de Jesucristo. Y cuando José Smith tenía esta visión de Dios y Jesucristo, él restauró el poder de Dios en la tierra otra vez. Y ese es como la parte muy grande. Y mediante ese poder de Dios, él tradució el libro de Mormón. Y ahora tenemos una cosa física a ver que Dios nos ama. Y Él tenía más conocimiento para nosotros. Y actualmente queríamos compartir un versículo en el libro de Mormón. Es un versículo muy poderoso porque habla sobre la experiencia de Jesucristo cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní. Y dice: "Y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte,
para soltar las ligaduras de la muerte que suelten a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios parece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Y este solamente es uno de los versículos muchos en el libro de Mormón que testifican de Jesucristo. Y ese es el libro de Mormón, y como la empieza de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Creemos que esa iglesia es de Jesucristo porque esa iglesia tiene el poder de Dios, el sacerdocio. Y con el libro de Mormón y la Biblia juntos tenemos todo, y podemos venir más cerca de Dios con los dos y con estudiando los dos juntos, porque hay muchas veces en el libro de Mormón donde ese libro testifican de la Biblia, y también la Biblia testifican del libro de Mormón, porque los dos son las palabras de Dios, porque los dos son testimonios de Jesucristo. Sí, yo sé que antes yo no tenía un testimonio del libro del Mormón. Como yo sabía como fue algo que leemos. Entonces fue como otro libro. Pero en mi misión yo estaba leyéndolo con todo de mi corazón, buscando respuestas de mi alma y todo eso. Entonces yo busqué muchas cosas que fueron diferentes de antes, y pues me ayudó a crecer un testimonio en el libro de Mormón y saber que ese libro de Mormón es otra palabra de Dios, y es un libro plano y purificado, y es un libro más correcto de todo el mundo. Y yo sé que Dios da este libro ayudarnos a saber cómo podamos buscar a Él y no sentir solos en esta vida. Y hay una pintura muy bonita aquí, porque cuando Jesucristo venía a los antiguos Américas fue después su resurrección. Y este es como una pintura de esa visita. Jesucristo resucitó, y este empieza con como 50, ¿cómo se dice? 500 años. 500 años, 600. 600 años antes de Cristo, y termina como 400 años después. So es casi al mismo tiempo de la Biblia, y tenemos los profetas y toda la lentitud del Evangelio. Y sí, yo sé que ese libro es verdadero, y si tenemos el deseo de saber que ese libro es verdadero, Dios va a darnos una respuesta, pero necesitamos ser sinceros. Y si somos sinceros cuando pedimos a Dios, Él va a contestar nuestra oración. Y yo sé que es verdadero porque cuando yo pedí Dios si ese libro es verdadero, mi experiencia no fue muy grande como José Smith, pero yo sentí mucho paz
no fue un momento grande o maravilloso, pero en mi corazón yo sentí paz y sabemos que los sentimientos buenos son de Dios. Y ese fue un testimonio suficiente para mí que tenemos la plenitud del Evangelio. Y estoy contento con este conocimiento y muy feliz a estar aquí compartiendo un luz para el mundo. ¿Tiene algunas preguntas? Pues sí, ya acabo, sí tengo una, sí ya terminó. Por lo que oí, a José Smith se le revelaron unas planchas de oro. ¿A quién se las reveló? ¿Dios directamente o algún sí, profeta o algún ángel, un sueño? Ya, ese es pregunta muy común. Y ese es como el libro de Mormón, se llama el libro de Mormón porque un profeta se llama Mormón, como él Él recopiló al final todos los libros que le fueron pasando de profeta en profeta hasta el que fue el último. Gracias, hermana. No sabía esta palabra. Sí, recopilar. Ya. Que estén aprendiendo ya su español. Gracias. Y su hijo, Moroni, fue la última profeta a escribir en las planchas. Y después, la primera visión de José Smith, él tenía una visitación de Moroni. Y él fue un ángel porque se falleció. Y es en esa introducción que dice que José Smith tenía esta visión de Moroni, un glorificado y resucitado personaje, y le instruyó conscientemente al antiguo registro y la destinada traducción de este al idioma inglés. Este es como Moroni sabía dónde están las planchas porque él fue la última profeta a escribir, y José Smith tenía una visita de Moroni y por medio del poder de Dios José Smith tradució esas planchas de la gente de los antiguos ángeles. Bien, pues se me hace muy interesante lo que me dicen ustedes. Pero pues ustedes me dicen que el libro de Mormón y la Biblia van juntos. Uh-huh. Pero ustedes me dicen que el libro y la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo que haber sido restaurada en el año 1820, ¿verdad? Uh-huh. La Biblia contradice todo eso. Entonces no va a favor con el libro de Mormón. Y le voy a explicar, y como yo la escuché, espero que me escuche, y después que acabe, también me pregunta. O sea, pues le voy a explicar por qué con la Biblia. En primer lugar, pues la iglesia esa, a lo que usted me dijo, si no me equivoco, empezó aquí en Estados Unidos. En la Biblia, el Evangelio dice que va a empezar desde Jerusalén. Ahora, no en las Américas. Ahora si vamos a Lucas, vamos al Evangelio de San Lucas. En Lucas 24:40, vamos a leer del 24:40 en adelante. Después de resucitado, también como dice que es en el libro de Mormón, pero la Biblia dice esto, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Le estaba mostrando que había resucitado. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de qué comer?
Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Evangelio comienza en Jerusalén. Ahora si vamos a Mateo 16:13. Vamos a ver lo que nos dice el mismo Jesucristo en Mateo 16:13. ¿Puedo decir algo muy rápido? A ver. Lo siento, ese fue mal en nuestra parte. Sí. La iglesia fue restaurada en los Estados Unidos, pero creemos que empezó en Jerusalén con Jesucristo. Ese fue nuestro. Para allá vamos. Pero eso es muy interesante. Que para allá vamos, porque me imaginé que al decir restaurar, sí, restauró. Pero empieza sí, para allá vamos. Ahora, en Mateo 16:13, vamos a ver en dónde estaban y qué pasó del 16:13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, no en Jerusalén, aquí no es Jerusalén. Nomás pongan atención lo que viene después. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí viene: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No pudo haber sido destruida, lo afirmó Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fundó una iglesia y dijo que no se iba a poder destruir. Y va a decir en Mateo 28:20, ¿hasta cuándo va a estar con esa iglesia? Me gusta su Biblia porque tiene las palabras de Jesucristo en rojo. Sí, así se sabe. Me gusta más fácil a ver las palabras de más grande. Dice, y luego dice él, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se va a destruir, no va a haber necesidad de ser restablecida. Y lo repite en Efesios 3:21. Vamos a ver lo que nos dice en Efesios 3:21. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades,
por todos los siglos. Amén. En esa iglesia tiene que estar para siempre. No hay momento que deja de existir, ni tiene que ser restaurada. Eso es lo que contradice al libro de Mormón. Ahora, vemos cómo Jesús le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta piedra edificaré. En Cesarea de Filipo le está hablando futuro, edificaré, futuro. Todavía no, apenas le está diciendo: sobre ti la voy a edificar, y la que va a durar por siempre hasta el fin del mundo, en la que se le da a Dios la gloria. Ahora vamos a Hechos 1, del 1 en adelante. Hechos 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, cuando ascendió al cielo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Allí ya están en Jerusalén. Van a recibir el vigor del Espíritu Santo que vamos a ver en el capítulo 2 en Jerusalén. Ahora vamos a mirar cuál es esa iglesia de la que está hablando desde un principio. El vigor del Espíritu Santo llega en Jerusalén. Se lo da a esa iglesia que va a durar hasta el fin del mundo. Y vamos a mirar aquí en Hechos. Ahora vamos a ver al versículo 14. Aquí está un retrato hablado de la iglesia de Jesucristo. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Con mujeres que no eran importantes, pero había una que sí era importante. Y aquí dicen con quién estaban en oración. Y con María, la madre de Jesús. Esa iglesia desde el principio ha estado en oración con María, la madre de Jesús. La única iglesia que ha estado desde el principio en oración con María, la madre de Jesús, es la iglesia católica. Y ahora rápidamente les voy a mostrar. La iglesia católica la pueden encontrar en toda la historia desde el primer siglo. Ustedes son mujeres estudiadas. Busquen en el internet, enciclopedias, quién fue San Ignacio de Antioquía, obispo directo de Juan Evangelista en el año 107. ¿Quién fue San Policarpo? ¿Quién fue San Irineo de León? Ustedes los pueden buscar, existan desde el primer siglo. Fueron ministros de la iglesia católica. No es como dicen otros, ustedes no lo han dicho, pero otros dicen que empezó con Constantino, ¿no? En el año 270, un sacerdote católico llamado Valentín, que después le pusieron San Valentín, en Francia defendió el matrimonio. Por eso se celebra ahora el día de San Valentín, por ese sacerdote. Lo pueden buscar y ahí sale la historia del día de San Valentín. Año 270. No nacía Constantino. En la iglesia católica ha existido. Busquen en Google lista de los papas. Primer papa, considerado papa, al que le encargó Jesús la iglesia, Pedro. Luego Lino, Cleto, y así sucesivamente hasta el papa que tenemos. ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? No sé si lo sepan. Depende, porque la palabra Biblia significa colección de libros. Con los judíos estaba el Antiguo Testamento. Era lo único que se conocía. El Nuevo Testamento no existía. Hasta el año 382, lo pueden buscar. Ustedes son mujeres estudiadas. Está en la historia. Como estudiar historia. Para que vean que la iglesia católica ha existido hasta el día de hoy. Lo pueden buscar.
¿quién hizo la Biblia? No escribió, como usted dijo, los profetas escribieron el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento los apóstoles. Pero en el año 382, con San Atanasio, con San Jerónimo, el Papa San Dámaso I hizo la Biblia. ¿Cómo la hizo? Estaba una carta en Roma, carta a los romanos, fueron por ella. Estaba una carta en Éfeso, carta a los efesios, fueron por ella. Una carta en Galacia, carta a los gálatas, fueron por ella. Se juntaron alrededor de 60 libros. De esos 60 libros, solo escogió 27, los 27 del Nuevo Testamento, y dijo, esto es palabra de Dios. ¿Y por qué lo creemos nosotros los católicos? Porque lo dijo el Papa San Dámaso, sucesor de Pedro. Si lo hubiera dicho cualquier otra persona no se le cree, pero como lo dijo el Papa San Dámaso I y está en la historia, lo pueden buscar, por eso le creemos, que es palabra de Dios. Y esa iglesia no fue destruida, no fue acabada. Ahora seguimos con la sucesión. Tiene que haber sucesión. Porque si va a durar hasta el fin del mundo, tiene que haber sucesores, porque no somos eternos. Los apóstoles no fueron eternos. Hubo sucesión. Y vamos a empezar a mirarla también en el libro de Hechos. En Hechos 1:15. Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministro. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acaldema, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Y en el versículo 26, y la suerte cayó sobre Matías, el nuevo apóstol. Ahora vemos que ya son 12 otra vez. En Hechos 2, ahora 2. Lo siento, tenemos una 15. clase de inglés en 20 minutos y no queremos ser tarde. Lo siento, Sí. pero muchísimas gracias por esas escrituras. Bueno, para acabar rápidamente, entonces ya para envolver, ustedes dicen que ese es otro testamento. Sí. Ese que hay otro evangelio. Y usted misma dijo que el otro evangelio, que usted misma dijo que las planchas de oro se las reveló un ángel a José Smith. Pues Pablo ya nos había advertido sobre eso para que no creyéramos en una revelación como esa. Y se lo dijo a los Gálatas en Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Eso que vamos a suponer que José Smith no fue charlatán, que en verdad pasó lo que dice el libro de Mormón entre las primeras 2 páginas, porque yo ya me leí el libro de Mormón. Él mismo da testimonio ahí, se llama el testimonio de José Smith. Yo lo tengo. Yo ya lo leí todo. Yo soy apologista. O sea, ese yo ya lo tengo, ahí lo tengo, meté en mi libro de Mormón. Y usted misma me lo recalcó. Le voy a decir lo que nos había advertido Pablo, que si usted siendo católico le hubiera hecho caso a la palabra de Dios y a la escritura de Pablo, no le hacen caso a ese ángel. Mire lo que dice en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Iglesia restaurada, iglesia que durará hasta el fin del mundo. Bueno,
Déjenme terminar. Sí. Eso es diferente. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que vos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ellos mismos, los mismos apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Ok, yo antes de irnos, porque ya tienen que irse, gracias por lo que ha compartido. Primero que nada, yo soy de profesión, soy contador, yo soy estudiado, sé leer, y me gradué aquí. Eso es para comenzar. Entonces sé estudiar y sé leer. Pero las cosas de Dios, independientemente de la sabiduría que uno pueda tener y leer, dependen si uno ora con oración y tiene el espíritu para poder comprender. Yo le invito, porque yo me he leído la Biblia desde muy pequeño, entonces la conozco. Primeramente, que estudie cómo estableció Jesucristo a la iglesia. Y si como le estableció Jesucristo es exactamente como le tiene la iglesia católica ahorita, lo cual no es. Entonces, yo se lo puedo mostrar que no, sí. Yo le he escuchado y no lo he interrumpido. Y no quiero contender porque esas cosas no son de Dios. Solo No, y yo le puedo le puedo mostrar que contender también es de Dios. Le tengo capítulos bíblicos. Se puede tener diferencias, pero no se puede perder el espíritu. Entonces, yo solo estoy... No, yo se lo puedo mostrar que sí, con la Biblia. Ok, pero yo lo estoy invitando. Porque yo no he venido aquí a convencerlo de algo. Yo he venido a compartir lo que yo creo. No, yo también es lo que estoy haciendo, compartiéndole rapidito antes de que se vaya. Que yo no lo interrumpí, y entonces si me deja terminar, yo le invito a que lea Isaías 29, pero léalo con oración para que pueda comprender. Y ahí le testifica del libro de Mormón, en Isaías 29. Ese es uno. 2, la iglesia católica, porque yo soy católico, soy catecúmeno, no está establecida como lo estudió Jesucristo. Porque ahí hay un orden de cuántos hombres Jesucristo ordenó. Y cuando fueron asesinados, el sacerdocio se perdió, porque no se pasó. Entonces ahí... Yo se lo puedo mostrar que sí se pasó también. Entonces, cuando usted me dice, cuando la palabra dice que no va a tener fin, es dependiendo de la obediencia y la dignidad de los hombres. ¿Qué pasó cuando Jesucristo se llevó a Moisés? Leen el Antiguo Testamento. Siguió Josué. Le sucedió a Josué. Pero se quedó el sacerdocio menor, no el sacerdocio mayor. No, por eso quedó el sacerdocio de Aarón. Sí, entonces, pero entonces mire, no nos vamos a poner de acuerdo porque no se va a hacer en 20 minutos. Entonces, yo solo le invito a que hagan eso, porque es por esas razones que yo sé que la Iglesia de Jesucristo de los últimos días tiene el orden exacto que Jesucristo estableció cuando estuvo en la tierra en su ministerio 3 años. Y eso es lo que yo creo. Yo respeto lo que usted crea. Lo invito a que lea Isaías 29 y ahí le testifica. Bueno, lo leemos y nos damos otro encuentro. Yo lo voy a leer 29. Pero léalo bajo oración, no lo lea por él, porque como le digo, yo soy hombre estudioso y conozco muchos sabios que son estudiosos, pero si no están bajo oración y no tienen el espíritu. No, yo le estoy hablando con la palabra de Dios. Por eso, pero hay que comprenderlo. Yo solo para terminar, porque sí, ya nos tenemos que ir y lamentablemente el tiempo, no tenemos tanto tiempo y eso, el Evangelio de Jesucristo es tan amplio que realmente se necesita muchísimo estudio y muchísimo tiempo para poder discutirlo. Pero nosotros hemos venido con mucho amor, tanto a las misioneras como nosotros, para compartir lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos. Queremos la invitación, básicamente, yo le voy a decir lo que yo hice, la invitación que yo recibí y lo que yo hice. Es solamente orar, Dios es uno, y todos nosotros, no importa qué religión seamos, somos sus hijos. Y Él nos ama a todos. Entonces, Él quiere que nosotros sepamos la verdad. Y la invitación es de que ustedes con un sincero corazón se arrodillen y le pregunten a Dios qué es la verdad. Que le pregunten, no que lo que la hermana le diga, lo que yo le digo o quien sea por afuera. Usted solito, en cualquier lugar que usted escoja, arrodíllense, pídanle a Dios que les diga y que les pregunte si esto es verdad o cualquier otra cosa que escuche por ahí es verdad. Y si usted, como parece que es un hombre de fe y que es un hombre seguidor de Jesucristo, yo le puedo asegurar que usted va a recibir una respuesta. ¿Por qué? Porque yo lo hice. ¿Y por qué Dios va a preferir darme a mí y no a usted? Si Él nos ama a los dos iguales como su hijo. Entonces, esa es la respuesta para los que me están mirando ahí, para este niño hermoso, para sus papás que están acompañando. De sincero corazón, pregúntenle a Dios, yo le puedo garantizar que Él le va a contestar. Y eso es todo. Y cuando usted reciba su respuesta, usted va a saber qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues yo le... Muchas gracias. Yo al hermano, todas esas cosas que me dijo,
Yo todo se lo puedo comprobar con la Biblia. Yo le tengo capítulo y versículo. Podemos seguir dialogando. Yo le puedo enseñar todas las contradicciones del libro de Mormón que se contradicen con la Biblia. Ahora, lo que usted dice que pidamos, no es así. Sí hay que pedir, pero está escrito en la Biblia que nosotros vamos a aprender por medio de los apóstoles. Tienen Jesucristo. Sí, tenemos apóstoles y profetas que nos enseñan. Y ¿sabe? La parte más importante es que Dios los ama. Sí. Porque si no, la escritura en Santiago 1.5 no tendría que estar en la Sí, Biblia. hay que pedir a Dios, pero Él nos dice que los apóstoles nos van a enseñar. Y nos enseñan nuestros Y apóstoles. en Nosotros Efesios 4:11 estableció apóstoles. Los estableció hace 2000 años, no 1800 años después. Exactamente. Sí, está bien, no se preocupe. No, y tiene razón. No, lo que muchas quisiera es gracias. que vuelvan Muchas para gracias seguir por para seguir dialogando, ojalá que un porque día podamos. porque Sí. acuérdense también lo que como usted dice, Dios a todos nos ama, Exacto. pero Eso hay dijimos antes, pero ahora hay que mañana. llegar, pero para salvarnos hay que llegar al conocimiento de la verdad. Exacto. Nosotros lo tenemos. Primera de Timoteo 2:4. Sí, o sea, la idea es esa, ¿no? Nosotros respetamos mucho lo que usted Sí, cree, pero- conforme también nosotros solo porque entre comillas usted nos invitó, entonces estamos viniendo No, a sí, compartir por- lo que nosotros sabemos y hemos escuchado también lo que cree, y como digo, lo respetamos. No, yo también. Y esperamos, no venimos a convencerlo, a cambiarle su mente, a lavarle el cerebro, porque Y eso le dije al funciona comienzo de la así. reunión, sin que supiéramos cómo decir, iba a dar a Charles, independientemente de lo que pase, lo que usted crea, lo que usted aprende, vívalo. Eso es todo. Sí, Exacto. pero- Siempre siendo vamos un a buen seguir padre, siendo hermanos siendo un en el esposo, siendo un buen evangelio. ciudadano, Sí, respetando la pero ley del país. ahora también en Primera de Corintios 15:1 dice que hay que guardar la fe tal como es, porque Exacto. si no, vamos creyendo cosas que no son, y si no, dice allí, han creído en vano. Sí, Entonces pero no es de que cada quien pueda nosotros- tener su fe. No, nosotros nosotros- tenemos nuestra fe, nosotros estamos nosotros seguros de que vivimos creemos. nuestra fe. Nosotros vivimos nuestra Y fe. cada quien tiene Pero- su derecho de creer lo que quiera Sí, cada creer quien y tiene vivir como quiere vivir. Pero- Entonces nosotros vinimos porque usted nos invitó, Sí. hemos compartido y así como nosotros hemos escuchado y respetamos todo lo que usted nos dice, igualmente pienso que usted también, como nos escuchó un rato y también debe respetar nuestras Sí, nuestras se lo estoy creencias respetando. y la forma que nosotros vivimos y podemos ser muy buenos amigos y pues estamos aquí para ayudarnos en lo que sea. Y bueno, usted siempre va a ser bienvenido a la iglesia si es que algún día nos quiere acompañar. Y ya está bien, y así estamos muy bien. Muchísimas gracias por su Muchas tiempo. gracias por recibirnos. Cuídense todos, Mucho ¿ok? gusto. Que les vaya bien a los Mucho que andan por gusto. ahí. Bueno, Ramón, ¿verdad? Ramón. Sí, Y mucho, Ramón, mucho, Ramón mucho también. gusto. Lástima que Cuídense ya no y- pudieron seguir, pero Sí. podemos hacer Ella- una cita ella- para el otro viernes Sí. y podemos seguir compartiendo donde nos quedamos. Ok. Porque aparte de la establección de la iglesia y eso, podemos ahora entrar en las doctrinas. Y hay que llegar al conocimiento de la verdad. Exactamente, pero como le digo, no estamos ni nosotros para convencer a No, usted, ni no. usted para que nos No, convenza. yo les voy a porque decir eso no. lo que está escrito. Nosotros también, No, pero, también. pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que podemos compartir, pero una cosa es compartir, otra cosa es que usted nos diga que nosotros estamos equivocados. Sí. Porque en ningún momento solo hemos dicho que usted está Sí, equivocado. nosotros respetamos. Solo estamos compartiendo lo que Y nosotros yo le invitaba a que creemos. lea Y por usted- favor. Ahora, Sí, no, y usted yo no nos- le dije que están equivocados. No, no, pero yo nosotros- le- bueno. fue la Biblia la que lo dijo. No, no, Como no. dice en Juan Nosotros 12:47. leemos la Biblia, No, nosotros En leemos Juan la Biblia y 12:47 creemos dice, también en la dice el Biblia. mismo Jesús, yo no los juzgo, lo que los juzga es la palabra. Es que no, nadie puede jugar a nadie, No. solo Dios. Yo les Y, muestro. mire, les- y si es que nosotros estuviéramos equivocados, ciencia, algún día Dios nos va a juzgar. Nadie más nos Nadie. no, pero yo lo único que Pero le agradezco porque dentro de su creencia usted quiere hacernos ver lo que Sí, estamos cerrados, pero porque- nosotros si fuera así algún día lo vamos a ver. No, y ojalá que sí. Y si no... Porque quizás yo puedo usted pensar también- muchas cosas, pero como le respeto lo que usted cree. Por eso Exactamente, es como, muchas gracias. hay muchas cosas erróneas de la iglesia que no saben, y les digo, nosotros tenemos un profeta, como fue Pedro, que lidera, que ha sido ordenado por Dios. Tiene sus 12 apóstoles que conducen la iglesia. pues, pueden seguir ¿Cuántas personas entraron Vamos, ya despedir. con- Bye, Ramón. Adiós. Adiós. con Jacob a Egipto? Hasta luego. Mucho gusto. con Jacob Muchas gracias Egipto, por su primero tiempo. nomás eran Que sus le vaya hijos. muy bien. Les vaya bien. Tienen que leer, Sí, porque yo- ahí está el orden de la iglesia. Sí, yo sé. Muchas gracias, Ahí empieza el pueblo Ramón. Muy buenas de, noches, ahí empieza el ¿ok? pueblo de Israel Que con, le vaya muy bien. con las 12 tribus. Cuídense, ¿ok? De ahí Que salen le los vaya muy bien. antiguos profetas. Hasta luego. Sí. Ah, está bien. Buenas noches. Anda. Cuídense, gracias por el agua, ¿ok? Está bien, ya. ¿Todavía está grabando? Explica los últimos puntos que tocó el de Isaías. No, lo que les voy a explicar, que pueden ver que
claramente que cuando uno conoce de Biblia y les empieza a decir, no tienen tiempo. Pero cuando se encuentren con alguien que no conoce de la palabra, para eso sí hay tiempo. Ustedes los miraron, no me dejaron ni siquiera terminar mi tiempo que tenía. Todavía me quedaban alrededor de 10 minutos y ni siquiera me dejaron terminar. De repente le salieron las clases de inglés. Y yo pienso que ella habla mejor inglés que ni yo. Entonces, para eso hago estos diálogos, para que la gente se dé cuenta de que ellos solamente quieren engañar a la gente que no conoce de Biblia. Les tenía más citas bíblicas, pero no me dejaron expresarlas. Ustedes mismos miraron cómo salieron. Ni mi tiempo me dejaron terminar y dicen que respetan y no respetaron saliendo. Yo no los corté, yo no dije que tenía otra cosa que hacer. Yo sí los respeté. ¿Por qué? Porque yo conozco la palabra de Dios y lo que ellos no sabían, que no les dije. Yo tengo el libro del Mormón, yo ya me lo comí, yo sé lo que dice y lo que enseña. Pero eso pues no se los quise decir antes, hasta que estuvieran aquí. Yo sé en todo lo que es el libro del Mormón, se contradice con la Biblia. Bueno, es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño diálogo que tenemos y pues a ver si es cierto que vienen, que vuelven a venir. Así dicen todos y ya nunca regresan.